Bueno, gracias nuevamente por estar hoy acá en un día no habitual, pero pues había que hacer esta conversación. Eh, Nuevamente gracias a Andrea Castaño, quien hace posible que esto funcione técnicamente. Está allá atrás. Espero que al final podamos verla aquí en la pantalla, pero se siente un poco indispuesta de la garganta. Hoy también tenemos la no presencia de Ángela María. Desafortunadamente ayer se asolió mucho, estaba jugando en el parque con las hijas. Ya Felipe nos dirá más del asunto y está poniéndose, ojalá, sábila en su piel porque está necesitando cuidados. Bueno, que ojalá que se recupere bien. Muchas Nuevamente, gracias. gracias Felipe por estar acá y bueno, nuestro invitado de hoy, que el martes pasado no, el martes hace 8 días, hoy estamos de jueves, sí, el martes hace 8 días no logramos, ya informamos en las redes que Juan Carlos se encontraba en ese momento en el Casanare y no tuvimos suerte con buena señal y entonces no logramos ese día la conversación. Juan Carlos, pues muchas gracias por nuevamente por aceptar esta invitación y bueno, y Felipe, y pues Buenas recordar, noches, Juan Carlos y gra Erwin. Muchas gracias. gracias, recordar que este espacio lo hacemos desde el Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia, desde el proceso también de desescolarización colaborativa, un grupo de personas que estamos dedicados a investigar sobre estos temas de alternativas educativas. Y también hacemos parte del proceso preparatorio del Congreso Colombiano Encuentro Latinoamericano de Educación en Ciencias Sociales, que se va a realizar el 26, 27 y 28 de noviembre, y hacemos parte de esa organización desde el Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional. Pues bueno, Juan Carlos, la idea de estas conversaciones es que logremos demostrar que el conocimiento está vinculado a las emociones también, que están vinculados a las historias de vida, ¿no? Bueno, para ti eso es fácil porque eres escritor, poeta también, filósofo. Entonces te facilita entender esa intención en estas conversaciones. Para avanzar, te quisiera proponer que nos contaras cómo ha sido tu relación con el aprendizaje y la educación. O sea, ¿cómo empezaste eso? Lo hemos leído en diversas entrevistas tuyas, en documentos que has publicado, pero en una forma más o menos sucinta, cuéntanos de qué has vivido, qué has recorrido para estar hoy en día de rector en un colegio en los Llanos Orientales, en el Casanare. ¿Cuál ha sido tu recorrido para llegar allá? Y cuéntanos tu recorrido en perspectiva de lo que, como hemos titulado este encuentro, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas educativas en la escolaridad, ¿no? En la educación escolarizada. ¿Cuáles son esas alternativas educativas? Gracias, Juan Carlos. Bueno, muy buenas noches, Erwin, Fabián, querido Felipe. Muy buenas noches a las personas que nos están escuchando y que se han conectado ahora. Lo primero que quiero es ofrecer disculpas por la reunión fallida del martes hace 8 días. Eh, no logramos la señal. La verdad, yo sufrí mucho y me dio mucha vergüenza y mucha pena. Pero bueno, así son estas cosas de la tecnología. Hoy estoy en Bogotá. Eh, Curiosamente, manejo mejor las relaciones virtuales porque mi colegio todavía está en virtualidad desde Bogotá que estando en Agua Azul, que es exactamente el sitio donde yo vivo. Vaya que muchas gracias por la invitación. Yo tengo el gusto de conocer a Erwin hace ya unos años cuando hacíamos causa común por allá en la Secretaría de Educación de Bogotá y ahí nos encontramos y desde entonces, y no son lisonjas mecánicas,
ni mucho menos. Tengo un gran respeto por sus anhelos y por sus desvelos y el de su equipo. Eso es lo primero, para decirlo con claridad. Eh, no soy en sentido estricto un hincha de esos anhelos, pero sí soy un hombre muy, digamos, muy respetuoso y muy esperanzado de lo que están empeñados Erwin y un montón de gente en lo que se ha dado en llamar la escuela sin escuela y alternativas a la escuela tradicional. Y en cuanto a tu pregunta, bueno, pues yo, yo tengo la educación desde la casa materna y paterna. Eh, crecí en un medio lleno de libros, crecí en un medio donde mi padre y mi abuelo, sobre todo por el lado paterno, eh, habían sido maestros y toda la vida se habían dedicado, sobre todo mi abuelo, mi padre no tanto, a la educación. Y fueron profesores y escritores, ¿sí? Desde ahí me empecé a interesar, digamos que yo me imagino que a mí me pasó lo que le debe pasar al hijo del panadero, pues que si uno crece con el olor a pan, pues es más fácil que uno se vuelva panadero. O si uno crece viendo a su papá jugar fútbol, pues uno se vuelve futbolista. Pues a mí me pasó algo parecido. Yo vengo de una familia de educadores. De hecho, todos hemos hecho pinitos en educación. Bueno, yo me dediqué a la educación hace exactamente 40 años, junto con una hermana que también trabaja hace casi los mismos años que yo en educación. Y mis otros hermanos han tenido, digamos, y los primos además han tenido, digamos, la educación en su torrente sanguíneo. Eh, eso como con la cosa familiar, digamos, que pues uno es también en donde creció y como lo amamantaron, ¿no? Pues yo sí creo tener un componente familiar, eh, donde en mi casa pues se hablaba vuelvo y repito, de libros y me imagino que eso le tuvo que haber pasado a mucha gente. Yo lo primero lo primero que hago cuando llego a una casa es mirar los libros de la casa. Y a veces uno llega a casas donde no hay libros y eso para mí es un poco desolador, ¿no? Hay más aparatos que libros. Entonces, eso. Y en cuanto al aprendizaje, Erwin, pues yo empecé mi aprendizaje en un jardín infantil del barrio, ¿sí? Se llamaba el Kinder San Mauricio, nunca lo olvidaré. Yo crecí en un barrio eh, de la clase media colombiana y bogotana que se llama el Polo Club. Ahí nací, ahí crecí. Y ahí había un jardín, hace poco lo recordamos con mi hermana, en ese barrio, ya es un barrio emblemático que había construido el Banco Central Hipotecario hace 50 años, 55 años. Y ahí había un jardín de una española, una española que había venido corriendo de la guerra civil que se llamaba Yolanda Bernal, nunca la olvidaré. Era una mujer, pues venía huyendo del franquismo, venía huyendo de la guerra. Y a mí me metieron ahí, ¿sí? Con mis hermanos, pues nosotros somos 5 y, y yo no me acostumbraba a las prácticas de Yolanda. Era una mujer muy dura, muy, muy, muy difícil y nos ponía castigos y cosas. Y un buen día yo me rebelé porque Yolanda me amarró a la silla del pupitre. Se me amarró, literalmente. Yo me acuerdo como si hubiera sido hoy por la mañana. Y yo tenía 5 o 6 años. Y en un acto, pues, digamos, de libertad plenaria, me fui para mi casa con la silla amarrada a mi cuerpo. Y llegué a donde mi mamá y mi mamá dijo, ¿qué hiciste? Yo tengo que reconocer que yo era necio y yo era inquieto, pero era de buen corazón y Yolanda me amarró. Eso no se le hace a nadie. Claro, te estoy hablando hace más o menos unos 53 o 54 años. Sí, exactamente. Yo tenía 5 o 6 y, y ya estoy en el sexto piso, de modo que esas son las cuentas. Eh, Yolanda
me amarró y yo llegué, mi mamá me desamarró y me dije, camine para el colegio de sus hermanos. El colegio de sus hermanos mayores, mis dos hermanos mayores, era el gimnasio moderno. Ahí mi abuelo había sido profesor, mi padre había sido exalumno junto con mis tíos y tal. Y en los años 60 estaba, digamos, la figura ya casi mítica de Nieto Caballero. No creo tener que recordar, o no sé si hay que hacerlo, pues lo que significaba o significó en su momento la fundación del Gimnasio Moderno para la Historia de la Educación en Colombia en 1914. Y yo encontré allí un espacio abierto. Eso fue maravilloso. Los aprendizajes me llegaban distinto. Nadie me regañaba. Los profesores me querían, me ayudaban, me perdonaban, me acompañaban, jugaban fútbol con nosotros. Si había clases que nos molestaban, pues nos hacían fuercita para entrar, pero era un colegio donde yo me sentía como en mi casa, literalmente como en mi casa. Y ahí duré toda mi vida, hasta que me gradué en 1977 y salí con la idea de volverme educador. Yo soy educador gracias a que yo quería parecerme a mis profesores y en particular a dos o tres y por supuesto a la figura de Nieto Caballero, a quien yo pues pretenciosamente quería emular. Y bueno, la suerte me tenía deparado que años después, muchos años después, yo tomaría las riendas de la rectoría del querido Gimnasio Moderno. Y en eso me he pasado la vida, en dirigir y en acompañar a alumnos, en buscar, para decirlo en tus propios términos, en buscar las motivaciones personales del aprendizaje y no tratar de imponer, sino de seducir, y no tratar de ordenar, sino de convencer, y no tratar de dirigir en sentido estricto, sino de mostrar. Y esa que podríamos llamar una posición activa y profundamente liberal en educación es la que me ha acompañado. Por supuesto, creo que son más las batallas que he perdido que las que he ganado, pero en eso estoy. Y más o menos le debo al colegio y por supuesto a la primera arcilla esencial de la familia lo que soy. Gracias, Juan Carlos. Ahorita me surgía una inquietud precisamente de lo que hablaba Juan Carlos al principio de todo eso por lo que algunos estamos trabajando de distintas formas. Nosotros con Ángela, que no nos pudo acompañar hoy porque estuvo ayer precisamente, yo creo que es como, se insoló un poco, que la hija practica parkour. Eh, eh, Yendo un poco a todo eso, nosotros precisamente dentro de todo este proceso acompañamos a dos hijas, entre ellas Nara. Nosotros con Juan Carlos nos conocimos en el CANG, tuvimos una charla muy Sí, chévere en algún momento. sí. Sí, sí, Me me acabo de recuerdo. acordar, me acabo de acordar. eh, sí, Nara duró ya poco tiempo también. Actualmente ella la acompañamos en un proceso de aprendizaje libre. Ella aprende de la forma y en los ritmos que quiere. Dentro de esas características, ella no podía quedarse sentada en un salón. Ella ahorita practica parkour y toca batería, por ejemplo, ¿no? A sus 9 años ya lleva un tiempito haciéndolo. Pero entonces me surgía como una inquietud dentro de eso, como para hacer una pequeña provocación al tema que teníamos hoy de todas estas alternativas a la educación. Y es precisamente que Juan Carlos dice que no es hincha de lo que habla Erwin, ¿no? Entonces sería interesante saber en qué punticos, ¿no? ¿Qué puntos son los que Bueno, no, en los que no está como muy de acuerdo de pronto? Juan Carlos, como para empezar a entablar una vale, conversación al vale, respecto Felipe. también. Vale, Felipe. Y Gracias. disculpa que no me haya acordado que tú eres el padre de esa niña. Claro, me acabo de acordar. Sí. Eh, a ver, sí, esta es una conversación, digamos, llena de como de matices y de transparencias y de aquí no se trata y por eso es tan bonito oír los programas que ustedes hacen. Yo los sigo con frecuencia, ¿sí? Y, ahora voy a hacer referencia a alguno de ellos. Eh,
yo no soy hincha, pero voy a los partidos de ustedes. Sí, eso quiero decirlo con claridad. Sí. Eh, Metiéndonos un poco en un diseño de respuesta, ¿sí? Para la pregunta que es hondísima, Felipe, permíteme hacer antes, digamos, como una especie de, de prólogo a la respuesta. ¿Por qué voy a los partidos de Erwin desde cuando lo conocí y de su equipo de la Nacional y tal? Porque yo me siento profundamente agradecido y soy profundamente respetuoso de que haya gente como ustedes que quieran cambiar la escuela, ¿sí? Y eso ya es una alegría, ¿sí? Que la quieran cambiar. ¿Sí? No, yo no estoy tan de acuerdo como lo quieren hacer, pero sí estoy de acuerdo en que lo quieran hacer, ¿sí? Y me parece que es, digamos, estimulante y que es halagador que haya gente que diga, repensemos la escuela, porque si algo le ha faltado a la escuela es repensarse. Es fácil mirar la institucionalidad de una nación, la familia. ¿Cuánto ha cambiado la familia, Felipe? Bueno, por Dios, sí, totalmente. Las fuerzas militares han cambiado, la iglesia ha cambiado, ¿sí? Las relaciones económicas, las relaciones sociales, en general, la sociedad en su conjunto se ha movilizado. Y tal vez la institución que se ha quedado más atrás de una dinámica transformadora es la escuela. Es en ese sentido que en este mini prólogo yo saludo, pero no para echarle flores a Erwin, porque además el movimiento es internacional. Yo he conocido también, sobre todo en Canadá, el famoso homeschooling y me merece todo mi respeto. Pero antes de intentar una respuesta a tu pregunta tan honda, yo sí quiero decir que soy hincha, pero no voy a soy hincha y voy a los partidos, pero digamos, mi pasión no está en lo que están tratando de hacer ustedes, pero sí debo reconocer que lo que están tratando de ustedes hacer es válido, es, no solamente es válido, sino que es valioso, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque yo sí conozco detractores, unos detractores además demasiado eh, eh, sistemáticos, demasiado automáticos, esos de la escuela sin escuela, ¿cómo piensan acabar con 200 años de escolarización? No. Y yo creo que ellos actúan de una manera un poco sin demasiado conocimiento de causa, ¿sí? Yo no estoy entre esos, yo no estoy entre esos. Al contrario, estoy entre las personas que saludan la renovación de la escuela por parte de los esfuerzos y de los anhelos que ustedes han venido construyendo, entre los cuales yo tengo muchos de los que me apropio. Ahora, dicho esto, veamos en dónde empiezo yo a tomar una posición, digamos, distinta, no contraria. Eso también es muy importante, Felipe y Erwin. Uno puede estar en desacuerdo, pero no en contra, ¿sí? Como se dice, y a este país sí que le ha faltado eso, sí que le ha faltado esto. Yo puedo estar en desacuerdo de ustedes, pero no estoy en contra de ustedes, ¿sí? Y en ese sentido yo soy un tipo que ha trabajado 40 años en la educación formal, ¿sí? Y he hecho 2 o 3 inventos e intentos fallidos de educación no formal dentro de la escuela y he fracasado. He fracasado estrendosamente. Más adelante, si quieren, me refiero a eso. Pero señalemos 2 cosas en las cuales yo me empiezo, digámoslo, amorosamente a distanciar de ustedes. La primera, la escuela en el contexto colombiano tiene, desde el punto de vista de la educación formal, tiene los instrumentos para renovarse a raíz de la Constitución del 91 y de la Ley General de Educación de 1994, la Ley 115. Ese sería el primer, digámoslo así, argumento. Si uno mira eso con detalle, ahí están las claves para renovar la escuela desde la escuela, ¿sí? Como diría Martí, al monstruo hay que transformarlo desde el monstruo, no desde afuera del monstruo, ¿sí? Y a eso me he dedicado yo, ¿sí? A transformar el monstruo desde adentro.
¿Por qué hablo de la Constitución del 91 y por qué hablo de la Ley General de Educación 115 del 94? Por dos razones. Primero, porque la Constitución... Discúlpame, Juan Carlos, cuando hablas del monstruo, ¿estás pensando en cuál? ¿En el gimnasio moderno, en el Cafán, en el CAN? ¿En cuál de los monstruos estás pensando y por qué esos monstruos te sacaron? ¿Qué pasó con esos monstruos? Un poco para poder lograr entenderte más. Muy buena interrupción, te la agradezco. Cuando yo hablo del monstruo, hablo de la escuela en general, ¿sí? Del sistema escolar formal, que de alguna manera es un sistema, digamos, y en eso ustedes aciertan, porque ustedes tienen sobrediagnosticado la escuela. Yo tengo que reconocer aquí, con una enorme sencillez de corazón, que la escuela formal es una escuela retardataria, es una escuela asimétrica, es una escuela, digamos, antidemocrática, es una escuela que genera, digamos, que apaga las pasiones muy rápidamente. Eso es verdad. Lo decía Eduardo Carballo en una conversación con ustedes bellísima, ¿sí? ¿Sí? Ahora, lo que tal vez no dijo el querido Eduardo, que llegó de Venezuela hace 10 años, un tipo estupendo además, sofisticado, cuando ustedes hablaban de Lacan y de todo eso, es que yo le recibí sus hijos en el gimnasio moderno. Y allá, en el gimnasio moderno, y en lo que estábamos intentando hacer, los hijos de Eduardo, que venían de donde venían y que venían buscando, digamos, dónde florecer, florecieron, ¿sí? Pero cuando yo hablo del monstruo, sí tengo que reconocer que sería muy miope si los educadores no reconocemos las grandes deficiencias del sistema escolar tal y como hoy lo tenemos. Eso lo viene diciendo Estanislao Zuleta hace 30 años. Lo vienes diciendo tú, bueno, pero si echamos más para atrás, ahí encontramos, digamos, la escuela inconclusa de este primer tal vez ensayo interesante que hay en Colombia sobre la crisis de la escuela, en fin, lo viene diciendo pues todo el mundo, ¿sí? Hago solamente estas dos referencias y si me ayudan con el autor de la escuela inconclusa, ahora nos vendrá a la memoria, y la escuela inconclusa probablemente tiene 40 o 50 años. ¿Sí? Es decir, el diagnóstico de ustedes es válido. ¿Sí? Cuando yo digo pelear con el monstruo, si hay algo que yo quiero es el colegio donde nací, pero yo también me doy cuenta que el colegio donde nací y era la pelea de los fundadores del gimnasio, ¿sí? Era la pelea contra esa escuela instruccionista, contra esa escuela enciclopedista, contra esa escuela que enseñaba para el olvido, finalmente, contra esa escuela memorística. Y de eso tenemos una carga muy grande. Pero una vez hecho la aclaración, porque en todas partes el monstruo tiene muchas cabezas, ¿sí? Eso para no hablar de la educación superior. ¿Sí? Ahí sí que hay monstruos, ¿sí? Por favor, ¿sí? Tú lo sabes mejor que yo. Pero mi posición es peleemos contra el monstruo dentro del monstruo. Ahí es donde hay mejores batallas, ahí es donde hay mejores transformaciones, ¿sí? Entonces, la Constitución del 91 le dio a este país, gústele a quien le guste, un sistema garantista de derechos, ¿sí? De hecho, yo no soy constitucionalista ni soy experto en nada, pero hoy en día la Constitución del 91 está reconocida como una constitución que le devolvió a la sociedad civil una serie de derechos que estaban agazapados y que estuvieron agazapados desde finales del siglo XIX, básicamente por la regeneración conservadora. Eso es así. Y si uno mira la historia de la educación, por primera vez a partir de 1991, eso fue ayer, los docentes, los maestros, los que estamos ahí todo el día, gracias a la Ley General de Educación, que es hija directa de la Constitución del 91, 3 años después apenas, en el 94, se sanciona esa ley. Yo pertenecía al trabajo de esa ley, fueron más de 2.000 mesas de trabajo. Fue una ley absolutamente, léanse por favor, señores educadores, otra vez el objeto de la ley. Eso es de una belleza. Eso es de una altitud moral y espiritual, que es de lo que se trata la educación. Impresionante, ¿sí? El objeto de la ley. Es que yo casi me lo sé, dice, la educación es un proceso permanente
y tiene que hacer a las personas más altas en espíritu, en conocimiento, en la sociedad, y no se debe acabar nunca. Todo eso era hijo del 91. Pues bien, ¿cuál es mi primera tesis para contestar la pregunta del querido Felipe? Hombre, ahí estaban los instrumentos para cambiar la educación desde dentro. ¿Es que acaso no nos dijeron a los docentes elaboren su propio proyecto educativo institucional? Yo lo que creo es que hay que decirlo con un cierto énfasis y al mismo tiempo pues me lloverán rayos y centellas, que los docentes y el sector no estuvimos a la altura de lo que nos proponía la ley. Porque por primera vez, Erwin y Felipe, en 1994 se le devolvía al propio sector el diseño de la educación, la evaluación de la educación. Y antes no era así. Antes la evaluación la dictaba un señor ministro, señor Luis López de Mesa, o el señor Lucio Pavón Núñez, el que fuera, ¿sí? O la dictaba el Vaticano. Claro, no se les olvide que en 1887, un año después de la Constitución del 86, Colombia firma el concordato, para bien o para mal, y ese concordato termina en 1991. Es decir, 106 años después, la educación se separa de su nave nodriza, en este sentido la iglesia, y la educación no puede estar unida al pensamiento de la iglesia, o si no, no sería un Estado moderno. Y la educación no puede estar unida al gobierno de turno. La educación tiene que, digamos, atesorar libertades y no solamente enseñar a pensar, sino dejar pensar, que fue lo que yo respiré en el gimnasio, ¿sí? Y en ese sentido, mi primer argumento es, ¿por qué no volver a los instrumentos jurídicos, metodológicos, didácticos, que la ley le provee a todo el sector? Si es que gracias a esa ley, los docentes teníamos y tenemos la posibilidad intacta de diseñar nuestras propias cartas de navegación, ¿sí? Y esas cartas de navegación podrán poner los énfasis que las instituciones escolares quieran, dependiendo del conocimiento de sus estudiantes, del entorno donde estén enclavadas esas instituciones, e ir poco a poco conformando, digámoslo así, un currículo nacional, pero diferenciado, ¿sí? Por tanto, ahí, ojalá el movimiento de ustedes, que insisto, me merece muchísima admiración, ¿sí? A pesar de que no sea yo de ese equipo en sentido estricto, podría empezar a revisar qué pasó, por qué los docentes, por qué los directivos docentes, por qué el sector en su conjunto no estuvo a la altura del reto y del desafío que le proponía la ley, ¿sí? Yo todavía, después de estas canas, y ya uno empieza a estar en bajada, pues yo todavía le digo a los docentes, a mí vienen a la rectoría del Gimnasio de los Llanos, un colegio que adoro, allá en Yopal, Casanare, vía Morichal. Vienen los docentes de matemáticas y me preguntan cosas, y me dicen, rector, ¿cómo? Y yo, ¿usted qué me pregunta a mí? Haga su proyecto de área. ¿Sí? Si usted quiere hacer en matemáticas un avistamiento de pájaros, hágalo, ¿sí? Justifíquelo, cree unos sistemas de evaluación y llévese a los niños hasta Tilodirán, que es una población preciosa, ¿sí? Y póngalo, y después cree un sistema de evaluación, ¿sí? Pero todavía seguimos los docentes y en eso nos falta mucho camino por recorrer para asumir ese reto. Entonces ahí es la primera diferencia, porque yo sí creo que los instrumentos están en la tripa del monstruo, ¿sí? No están afuera, y la tripa se llama la ley. Y esa ley tiene una serie de decretos reglamentarios que hemos venido construyendo. Mire, les pongo un ejemplo ya para terminar esta primera intervención. Eso fue un revuelo, yo me acuerdo, ¿sí? Era el decreto 202, ¿sí? ¿Qué decía ese decreto? ¿Sí? Decía, los estudiantes de la nación colombiana deben ser promovidos, al menos en el 95%. Y todo el mundo se cogió y dijo, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces todos van a pasar. Lo que nadie se preguntó es que el decreto no decía que tenían que promoverlos de cualquier manera. Y ese decreto se cayó.
y después vino el 1290. En fin, yo podría dar muchísimos ejemplos donde el propio sector no ha estado a la altura. Tal vez por razones objetivas, tal vez por razones, digamos, de política pública que no los ha dejado, lo que sea, ¿sí? Pero cuando yo fui subsecretario de Educación de Bogotá y me empezaban a decir los docentes, ahí está la autonomía de ustedes, construyan su PEI, construyan sus sistemas de evaluación. Por Juan eso creería que Carlos, esta es la primera razón. Juan, Señor. Juan Carlos, permíteme proponerte esta Sí, perspectiva de señor. lo que estás planteando. A ver, digamos, hablan del monstruo como la escuela, ¿no? Y ahora decías la tripa que son las normas, ¿sí? Considero que los que estamos en estas búsquedas, en estas exploraciones, investigaciones, acciones en torno a alternativas educativas, consideramos que hay más monstruos que tienen que ver con la educación. ¿Y qué tal en ese relato que estás planteando tan interesante, si uno entiende que la educación no solamente sucede en el monstruo de la escuela, de la institución educativa, sino sucede también en el monstruo de la familia y el monstruo de las comunidades, en el monstruo de las familias y el monstruo de las comunidades, ¿sí? Porque cuando nos hablas de esos seres humanos del sector educativo que no aprovechan las normas que según tu planteamiento, que coincido en eso, las normas permiten pues ejercer la autonomía. Ejercer la autonomía es parte de mi discusión en muchos espacios con educadores en las instituciones educativas. ¿Por qué no ejercen su autonomía? Pues habría que preguntarse esos seres humanos en qué tipo de monstruos familias y monstruos comunidades se educaron, ¿sí? Y es clave tener en cuenta eso, o sea, no podemos seguir asumiendo que la educación es un asunto de las instituciones educativas. La educación es un asunto fundamental en las familias y en las comunidades, ¿sí? Y son unos monstruos tan evidentes que ahora hay una discusión de moda y es una ley en el Congreso de la República para prohibir el castigo físico a los niños y niñas. O sea, estamos en tales problemas, ¿sí? Que ni siquiera podemos todavía entender que una de las causas fundamentales de buena parte de lo que estamos viviendo, de todos esos hechos de violencia trágicos permanentes que nos muestran los medios de comunicación, están directamente relacionados con esas prácticas de educación en ese tipo de monstruos terribles que son muchos tipos de familias, muchas prácticas familiares y muchas prácticas en las comunidades. Entonces, lo que pretendo con este planteamiento, Juan Carlos, es que en esa perspectiva y en esa trayectoria tan larga que tienes en el ámbito de educación, ¿por qué se sigue asumiendo que la educación es un asunto que pasa en las instituciones educativas y no pasa también y principalmente en las familias y comunidades? Y es parte del enfoque con el que trabajamos en estas investigaciones, acciones, y es que las familias y las comunidades deben asumir su responsabilidad directa, inmediatamente directa en los procesos educativos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y de todos los seres humanos. Mira, es insoslayable lo que dices, ¿sí? Yo me ruborizaría aquí si digo que no tienes el 101% de la razón, pero te quiero hacer un par de matices que además son evidentes. Yo estoy seguro que la relación que yo tengo con mis hijas o la que tú tienes con tus hijos, Erwin, o la que Felipe tiene con su hija, no es de la misma naturaleza a la que nosotros tuvimos con nuestros padres, ¿sí? Y muchísimo menos a las que nuestros padres tuvieron con nuestros abuelos. Digo esto para decirte que de todas maneras el monstruo, para decirlo en los términos en los que estamos hablando, de la familia se ha movilizado. Es decir, yo tuve una relación muy bella con mi papá y mi mamá, pero pues no es la que tengo ahora con mis hijas. Y seguramente mis hijas no van a tener la relación que van a tener con sus hijos, si es que tienen hijos, de la misma manera como se relacionaron conmigo. Es decir, sí están cambiando las cosas, ¿sí?
la educación en general ha cambiado y ha cambiado donde ya, digamos, hoy en día no podemos decir que se está educando de la misma manera que como nos educaron a nosotros o como educaron a nuestros padres, ¿sí? Digamos, eso es absolutamente evidente y ustedes tendrán que reconocer en sus anhelos, digamos, un poco cándidos a mi modo de ver, pero maravillosos, ¿sí? Tal vez la belleza de los anhelos de ustedes es la propia candidez. Yo la viví y ahora me voy a contar el experimento, pero tendrán que reconocer que la familia misma se ha movilizado y el bicho este que nos acecha, si algo trajo de bueno, es volver a recordarle a la familia que son los primeros educadores, que no pueden ir y dejar allá a sus hijos como una especie de ahorro programado y volver a los 5 o a los 10 o a los 12 años a ver qué les entregaron. Ese esquema ha variado muchísimo, ¿sí? No podemos seguir diciendo lo mismo, eso que tú acabas de decir, hoy en día. Eso que tú acabas de decir es verdad, pero era verdad mucho antes. Hoy en día sigue siendo verdad, porque lo es. Yo lo vivo en Casanare, yo lo vivo en la Orinoquía colombiana, ¿sí? A mí me entregan niños en el colegio para que los eduque yo. Oiga, yo no soy el papá, ¿qué quiere que le diga? ¿Sí? ¿Sí? Incluso en ese medio, que es un medio muy interesante, muy valioso, yo celebro estar, digamos, en esa zona. Los criterios con los que se manejan la interpretación de las normas y demás son bastante diferentes. Es decir, cómo vale la pena alejarse del centro, ¿sí? Y ahí sería, y perdón que junte cosas, Felipe, mi segunda razón de distanciamiento a vuestros anhelos, de los cuales ya dije que voy al partido, ¿sí? Y es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el sector oficial? ¿Qué hacemos con el sector oficial? Y ahí yo puedo pecar de falta de información o de ignorancia, pero los esfuerzos de ustedes están ubicados en unos medios relativamente privilegiados, que son los medios privados, ¿sí? Y la gran mayoría del sector oficial, y yo no hablo del sector público, porque creo que el sector privado es también público, yo hablo de lo oficial antes que de lo público, creo que todos somos públicos. ¿Qué pasa en los colegios oficiales, por ejemplo, de provincia, donde, o tú nos tendrías que contar, Erwin y Felipe, si hay, digamos, anécdotas o experimentos o ya cosas mucho más estructuradas para llevar a esos estudiantes? Porque si no hay la iniciativa oficial, vale decir del Estado, financiada por los impuestos de todos en la escuela rural, en los territorios, ahí sí, apague y vámonos. Y voy a decir una cosa más, seguramente polémica. Lo digo pues, digamos, ustedes me entenderán. Yo llevo 2 años largos en los territorios. Tengo convenios con escuelas rurales públicas, en Morichal, una escuela sobre todo maravillosa que se llama el Policarpas Salabarrieta, otra en un pueblito, ni siquiera son pueblos, son corregimientos, ¿sí? No llegan a la categoría de municipios. Y si no hubiera sido, así le duele a tanta gente, y lo voy a decir, a un riesgo de todo, si no hubiera sido por el proceso de paz que se firmó, ¿sí? Incompleto, inacabado, etcétera, todo lo que le quieran decir, las escuelas no se habrían vuelto a poblar, ¿sí? Y si hay algo que le ha servido a este país con, digamos, con todos los problemas de ese proceso, no quiero entrar en una discusión política que me parece que no es el tema, pero cuando uno está en el territorio y ve que las escuelas, sobre todo las escuelas oficiales rurales, se volvieron a llenar y evitaron la captación de los pelados por los actores armados unos y otros, yo ya en ese sentido celebro muchísimo, digamos, esa firma, porque lo he vivido, ¿sí? Y lo he vivido en carne propia, en escuelas rurales, donde y eso, a veces es súper débil. La única opción educativa para esos niños, esos jóvenes, desde los 5, desde los 6 años, es la oficialidad, ¿sí? Y si no hubiera eso, ya se los habrían captado, como pasó durante décadas
para la plomacera. Pero saliéndome de ese paréntesis, sí quisiera que ustedes me ayudaran a entender cómo funcionan las búsquedas y los anhelos vuestros para el sector oficial, ¿sí? Porque ahí, digamos, hay cerca de 9 millones de estudiantes, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. El colegio que yo dirijo en Yopal, Casanare, tiene 500 estudiantes, más o menos. Y lo primero que hice yo al llegar fue decir, ¿dónde está el colegio oficial cercano al que está aquí? Y entonces me llevaron. Eso es por una carretera que se llama la Marginal de la Selva y está por allá lejos, ¿sí? Y encontré un colegio oficial con unos maestros a 38 grados, ¿sí? Y dije, aquí tenemos que hacer algo. Yo tengo que desmarginalizar a los que tengo. Y ustedes no se imaginan las cosas maravillosas que están empezando a pasar. Claro, son microcósmicas, pero ahí metimos dentro del PEI, Erwin, metimos dentro del PEI del Gimnasio de los Llanos, y lo digo con, digamos, con conocimiento, que el colegio de Policarpa Salabarrieta de Morichán era una prioridad educativa para nosotros. En materias, por ejemplo, en inglés, en música y en matemáticas. El colegio de Morichán tiene 2 profesores en inglés y hay 900 estudiantes. Sí, nosotros tenemos 8 y hay 500. Entonces cogimos estudiantes, preparamos un sílabus maravilloso y empezamos a llevar estudiantes que educaban a pares y que las materias aparecían más como un pretexto. La música, el inglés, las matemáticas y tal, aparecían más para un pretexto para empezar a hacer así. Entonces, lo hemos logrado en parte. La pandemia todo se lo llevó al diablo, porque infortunadamente la gran mayoría del sector oficial no tiene conectividad y quedaron más o menos 1 de cada 2 por fuera del sistema. ¿Sí? No sé qué será de ellos. ¿Sí? Yo vuelvo, Dios mediante, el lunes otra vez a Casanare y he estado visitando ese colegio y bueno, pues los profesores hacen lo que honradamente pueden con un teléfono o con tal, pero cuando hay conectividad no hay luz y cuando hay, pues ya yo mismo lo viví, por eso ofrecí excusas al principio. Por tanto, para resumir un poco y no irme por las ramas, yo tengo esas 2 primeras amorosas diferencias. Juan Carlos. Felipe, si quiere Felipe, hazlo y yo quería como de todas formas también aclarar, algunos de nosotros, por ejemplo, no estamos tampoco no somos muy hinchas del homeschool tampoco, ¿no? El homeschool tiene, como hablaba ahorita Erwin, también muchos matices con respecto a la familia, ¿no? Si la familia no está emocionalmente estable, pues puede llegar a ser mucho más perjudicial que un mismo colegio, ¿no? Para nosotros, el colegio en muchos sentidos es para muchos niños un salvador, ¿no? Hay muchos niños que se refugian en los colegios, ¿no? Yo creo que una de las primeras variables con las que hay que jugar en todos estos matices es que tenemos que quitarnos de pronto, o sea, dentro de nuestras investigaciones y todo esto que venimos realizando es quitarnos un poco el chip de que el conocimiento solo se encuentra en una institución educativa, ¿no? Muchas de estas instituciones han acabado con culturas también, ¿no? A veces yo me cuestiono qué es ser analfabeta y qué es alfabetizar muchas veces, ¿no? Como realmente para qué sirve, ¿no? Freire hizo algunas experimentaciones muy interesantes enseñándole a leer a campesinos en 100 horas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto todas estas instituciones oficiales realmente son necesarias? Yo salvando esa parte que estoy diciendo de que en muchos sentidos deben ser mejoradas porque reciben niños que no tienen unas familias con las condiciones de cuidado necesarias. Pero entonces yo creería que tenemos que replantear eso, ¿no? Replantear que el conocimiento está en muchas cosas, partiendo desde la familia, ¿no? En la vida misma, ¿no? El conocimiento es un todo, no está dividido por áreas, se aprende de distintas formas. Yo doy un ejemplo, por ejemplo, con Nara, ella hace parkour y sin darse cuenta aprende matemáticas, aprende distancia, aprende velocidad, aprende física, o
sea, está aprendiendo estos conocimientos de formas diferentes, ¿no? Entonces, un poco para responder la inquietud de Juan Carlos con respecto a eso, claro, hay muchos matices y realidades. Estamos de acuerdo, creo, Erwin también, con Erwin también lo hablamos, esto no es de estar de acuerdo, pero tampoco es estar en contra, ¿no? Estos son muchos matices que hay que ir mirando, pero sí creo yo que hay que replantear la idea de que la institución educativa es la única donde se aprende. Quisiera complementar ese planteamiento de Felipe para también intentar seguir provocando a Juan Carlos, y va en dos sentidos. El primero es que si estamos de acuerdo, y qué bueno que sigamos encontrando también coincidencias importantes, que la educación no es solamente lo que sucede en las instituciones educativas. O sea, la educación también es lo que sucede en las familias y en las comunidades. De acuerdo, hoy en día las familias y comunidades pueden ser monstruos, como diría el maestro Gabriel Restrepo, con más veneno que bondad que las mismas instituciones educativas, monstruos e instituciones educativas. Y en eso pues coincidimos mucho con Felipe. Esto no es un planteamiento dicotómico entre si escuela o no escuela, es cómo vamos a hacer mejor educación, Y lo que podemos mostrarte con más tiempo, Juan Carlos, es de experiencias donde las familias y las comunidades se han empoderado, donde las familias y comunidades han asumido nuevamente ese rol protagónico que deben tener en los procesos educativos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, y desde ese lugar de empoderamiento dialogan con las instituciones educativas, colegios, para de forma conjunta hacer un proceso educativo, pero no asumiendo que son las instituciones educativas las que saben solamente cómo se educa. O sea, seguir asumiendo que educación es solo escolaridad obligatoria, solo enseñanza obligatoria, solo tareas obligatorias, sigue reduciendo las posibilidades, invisibilizando las posibilidades de las familias y comunidades para aprender. Ahora, y no puedo perder la oportunidad de lo que plantea Felipe para proponer también una reflexión crítica sobre esto que se llama homeschooling o educación en casa, ¿sí? En este mundillo pequeño de las educaciones alternativas está de moda una discusión, un proyecto de ley que presenta precisamente una congresista religiosa sobre el homeschooling, ¿sí? ¿Y por qué hago referencia a lo religioso? Porque en eso se parecen esos dogmatismos de la institución educativa que hace creer que solo son ahí donde se produce la educación, y los que están instrumentalizando la educación en casa para seguir reproduciendo prácticas adultocéntricas de adoctrinamiento. Razón tienen los alemanes, estados desde hace años estudiando la experiencia de educaciones alternativas en Alemania, donde solo en casos muy específicos y acompañados por el Estado permiten educación sin escuela, porque el argumento que utiliza el gobierno alemán es que no pueden permitir que otra vez florezcan doctrinas fascistas a través de esos métodos de educación. Un poco exagerado, pero posible. Y por eso muchas de las personas que están haciendo educación en casa o homeschooling, que es una manera excesivamente limitada de entender las alternativas educativas, pues están recurriendo a este homeschooling o esta educación en casa para hacer procesos de adoctrinamiento, en muchos casos para vulnerar los derechos de los niños y niñas. Y no solamente son los religiosos, también son dogmáticos políticos, dogmáticos pachamámicos. Yo quisiera contarte esto, Juan Carlos, y ojalá en algún momento podamos profundizar. Le hemos hecho seguimientos a familias que han sacado a sus hijos de colegios de élite académica, que desde nuestra perspectiva son instituciones monstruos de maltrato, ¿sí? Porque hacen creer que lo que vinimos al mundo fue a aprender de ciencia alejada de la construcción de los sujetos, de las emociones, pero hay familias que han sacado a niños y niñas de estos colegios de élite académica para, a través de programas de homeschooling, imponerles planes de aprendizaje, educación aún más exigentes que en esos colegios. O sea, están vulnerando sus derechos, ¿sí? Pero también hay comunidades
hay redes, familias que se han empoderado en entender que un proceso educativo realmente de calidad es el que busca conectarse con los verdaderos entusiasmos y motivaciones intrínsecas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y es sorprendente lo que se está pudiendo establecer y medir en esos procesos. O sea, el asunto no es si escuela o no escuela. Vamos a trabajar conjuntamente para mejorar las escuelas, pero también para darle la oportunidad a esos procesos que necesitan inclusive de las escuelas para interactuar, para aprovechar esas infraestructuras muchas veces subutilizadas. Entonces, lo que te invito, Juan Carlos, es que nos pongas en un lugar diferente a si escuela o no escuela, sino cómo garantizamos mejores condiciones reales de educación y de cuidado de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y desde esa perspectiva podemos trabajar conjuntamente. Por eso, buena parte de nuestro trabajo ha venido siendo con propuestas concretas para cómo transformar las escuelas. Y terminaría subrayando uno de los títulos de la invitación a esta charla, ¿no? Con tu larga experiencia en escuelas, en colegios, ¿cuáles crees que son las características mínimas, ¿sí? Características mínimas que realmente tendría una opción alternativa en la educación escolarizada. Muy bien. Te voy a poner un ejemplo con nombre propio. En parte lo logramos y en parte fracasamos, pero bueno, fue lo que hicimos honradamente. Yo dirigía el Colegio Cafam. El Colegio Cafam es una especie de transmilenio de la educación. En ese momento existían 4.200 estudiantes, ¿sí? A pesar de que las instalaciones allí en Bogotá son francamente buenas, pero 4.200 estudiantes, imagínense, o sea, 45, 50 por clase, eso se hacía perfectamente inmanejable. Sin embargo, tengo que reconocer que a pesar de lo masiva que era la educación, hacíamos esfuerzos impresionantes por individualizar a cada estudiante, por aprendernos el nombre de cada estudiante, por saber qué iba guardando, digámoslo así, detrás de sus ojos cada estudiante, ¿sí? Y en ese sentido, los 185 profesores empezamos a generar, digamos, unos acercamientos y a bajar la presión, porque es una presión y a veces es una presión insoportable de los aprendizajes en términos de conocimiento, ¿sí? Aquí lo primero que habría que decir es que educar no significa transmitir conocimiento, ¿sí? Educar es otra cosa mucho más compleja y yo diría que incluso mucho más poética que transmitir conocimiento. Transmitir conocimiento lo puede hacer una enciclopedia o el señor Google, como dicen, ¿no? Educar es una cosa muy compleja. Bueno, pero allí salieron unas familias, para no alargarme, donde estaban agotadas por el sistema. Y tenían razón, ¿sí? Estaban agotadas, a pesar de que el colegio había mostrado un talante dialógico importante, la rectoría había quedado al alcance de las manos de los estudiantes, como diría Gabo en la misión de sabios hace 30 años. Eso se perdió también. Ahí había una cosa muy interesante en la misión de sabios y se perdió, nadie le puso caso. Bueno, esas familias se reunieron y dijeron, mire, es que nuestros hijos no pueden venir aquí. Y empezaron a dar unas razones objetivas muy importantes. Primero, la distancia. O sea, Bogotá es una ciudad insufrible, ¿sí? O sea, es contra los derechos humanos meter a un niño 2 horas en un bus y sacarlo otra vez 2 horas para su casa. Son 4 horas, 3 horas y media, 4 horas. Por favor, ¿sí? ¿Eso a quién se le ocurre? Un niño de 5, de 6 años, no, es que tiene que pasar por eso, no tiene que pasar. La escuela tiene que ser sexy, tiene que ser agradable, tiene que ser atractiva, tiene que ser una experiencia placentera. Y si a uno lo meten 2 horas, bueno, estas familias eran un grupo de familias importantes, digamos como importantes numéricamente, quiero decir, eran como 20 o 30. Entonces, un día nos reunimos y dijimos, listo, vamos a armar un sistema de escuela sin escuela. Ustedes vienen aquí los lunes y los viernes.
y empezamos nosotros a hacer unas flexibilizaciones curriculares. Usted no se imagina, Erwin, muy intuitivo todo. Ahora, los papás tenían, digámoslo así, el tiempo para dedicarse a ellos, ¿sí? Y entonces empezamos a hacer las guías de los museos, empezamos a ir al parque, empezamos a hacer jornadas por las bibliotecas públicas de Bogotá, etcétera, etcétera. La cosa iba funcionando más o menos bien. ¿Dónde nos estrellamos? ¿Dónde empezaron las primeras curvas del camino, pero muy duras, muy difíciles? Las evaluaciones. Entonces, me acuerdo un consejo académico que me decían, y entonces como los mismos profesores, óiganlo bien, escépticos, que habían sido descentralizados de su poder, Erwin, que habían perdido un poco, digámoslo así, el control del dispositivo pedagógico, para hablar en términos como Foucaultianos, ¿sí? Y claro, lo habían perdido porque los niños llegaban con unos saberes distintos, llegaban con unas narrativas diferentes, llegaban, digamos, unos niños muy tranquilos, ¿sí? Pero que de alguna manera, pues estaban, digamos, en otro registro. Lo interesante es que a mí me tocó ejercer de rector para que los profesores de las áreas básicas, así llamadas, ¿sí? Lenguaje, ciencias, matemáticas y tal, hicieran un esfuerzo para que vieran que los aprendizajes que estaban, digámoslo así, adquiriendo estos pelados por fuera y en su casa y tal, y a través de preguntas y de cosas, pues fueran validados a través de exposiciones y de narraciones a los compañeros, ¿sí? Y claro, pero entonces el invento que era bueno se me devolvió, porque entonces muchos pelados querían, pues queremos ir al museo, ¿sí? Queremos ir al parque, queremos, y bueno, no podéis ir todos, o sea, ya era un problema logístico muy fuerte y tal. La cosa empezó a languidecer, y nosotros no lo pudimos organizar y finalmente acabó imponiéndose, para decirlo en términos de Carballo, el arquetipo, ¿sí? El patrón, ¿sí? Fue así de claro, ¿sí? Yo fracasé, ¿sí? Le alcanzamos a ver, digamos, el brillo a esa estrellita donde los pelados, ¿por qué venían los lunes? Porque además los tipos, como dicen ahora, que es un verbo que a mí no me gusta, socializaban, ¿sí? Es decir, socializaban, hombre, compartían, conversaban, se, se involucraban, ¿sí? Hacían parche. ¿A qué van los estudiantes a un colegio? Van a aprender, no solamente, eso es mentira, van a ser amigos. Si hay algo que yo le debo a mi colegio son mis amigos y 3 o 4 cosas. Entonces, por tanto, ahí yo después escribí algo, nunca lo publiqué, sobre una especie de escuela semiescolarizada, pero habíamos logrado en parte, haberle tumbado los muros a las aulas. Y el colegio institucionalmente había aguantado el invento, pero al final el invento pues se lo acabó deglutiendo el monstruo, ¿sí? El monstruo ganó, digámoslo así. Ahora, lo otro que te quiero decir, Erwin y Felipe, es, mire, solo se necesitan 3 saberes esenciales, no más. Un saber esencial tiene que ver con lo comunitario. La escuela, dentro del aula, fuera del aula, en la acera, donde usted quiera, tiene que seguir transmitiendo un saber comunitario. Es decir, nadie puede solo. Los otros son una forma de ti mismo, ¿sí? Los otros me dan existencia, me confieren realidad. A la escuela le falta lo comunitario, ¿sí? Lo comunitario en términos éticos, no solamente en términos, digamos, sociológicos, sino yo soy el otro, ¿sí? Yo no estoy solo. Aquí todos, y en Colombia tenemos una vocación de Adán, y tal vez sean nuestros egos, o yo qué sé, el principal enemigo Juan es... Carlos, hay una acotación Señor. ahí pequeñita. Ahí, en ese sentido, la evaluación no sería opuesta a eso comunitario, el sentido de estar evaluando a cada uno sobre los otros. No, porque yo hablé de 3 saberes. El primero es el comunitario, ¿sí? Un ¿Mm? niño que va creciendo al lado de los otros y los otros le confieren identidad. Pero no se les olvide que si hay algo individual, único e irrepetible y que puede llegar a ser, digámoslo así, un gran dictador, como lo decía
yo soy un hincha, ese sí que soy un hincha, yo voy a todos los partidos de esta autora norteamericana. Ay, Dios mío, se me está olvidando todo. Ahí me acaban de recordar que Rodrigo Parra Sandoval fue el que escribió La Escuela Inconclusa. Bueno, esta autora que tiene un libro bellísimo se llama No Profit, es decir, educar sin ganancias. ¿Cómo se llama esa autora? Bueno, Marta, bueno, ya lo diremos, está viva, tiene 70 años. Ese pequeño dictador que ella describe en ese libro, ¿sí? De No Profit, puede ser un niño. Entonces la escuela también tiene que darle la posibilidad de que el niño sea a sí mismo. Y ahí entra el problema de la evaluación. Yo he hecho experimentos, porque la escuela es un laboratorio, la escuela no está hecha. Por eso me gusta lo de ustedes, sí, me gusta mucho, porque hay que experimentar con la escuela. ¿Qué hice yo en el CANC? ¿O qué hice yo en el Gimnasio de los Llanos? ¿O qué estoy haciendo ahora? Pregúntenle a los estudiantes sobre qué quieren ser evaluados. Pregúntenle a los estudiantes sobre qué les gustaría hablar, sobre qué les gustaría dar cuenta. Ya no preguntemos más sobre lo que ignoran, preguntemos sobre lo que saben, ¿sí? Y en ese sentido ahí hay digamos, un viaje a la identidad muy importante de los estudiantes. Se logra desde pequeños, lo comunitario y la atención, digamos, complementaria, que es lo individual. Y el tercer saber esencial que la escuela ha venido aplazando, y lo aplaza, y lo aplaza, y lo aplaza, y le toma el pelo, dijéramos, es el saber, digamos, planetario, el saber por el mundo que se nos está acabando, el saber, o sea, ya no puede haber estudiantes desde el preescolar que no sepan el problema que hay con el cambio climático, que no sepan reciclar, que no sepan cuidar el agua, que no sepan cuidar el aire. Eso debería ser mucho más importante, el saber, digamos, del planeta, el saber de lo comunitario, que no estás solo, y tratar de identificar para qué estás aquí, cuál es tu papel en esta película, ¿sí? Y esos tres saberes no se hacen ni necesaria ni suficientemente a través de, digamos, de las disciplinas tradicionales. Puede que sí, puede que uno encuentre lo comunitario en la música, puede que uno encuentre lo individual en la física, puede que uno encuentre lo planetario en el arte. Claro que las disciplinas ayudan, pero deben ser, como dijeron los españoles hace 30 años, transversales. La escuela tiene que estar hablando permanentemente de eso. Yo me pregunto cuántas escuelas en Colombia hablan de los incendios forestales en California, ¿sí? o en el Chiribiquete, ¿sí? ¿Cuántas? Es que hay que detener el currículum y decir, mire, está pasando esto, ¿sí? Y ahí hay un saber. Y eso se hace metodológicamente con muchas cosas que están probadas, los centros de interés de Crowley, el diseño de proyectos, algunos elementos de la pedagogía conceptual. Y eso, que suena un poco extraño, son, digamos, metodologías y didácticas al servicio de esos saberes esenciales que a mí me parece que serían el pegamento para que la escuela se pare en otro lugar. Pero nos da miedo. Juan Carlos. Señor. Juan Carlos, déjame, intento hacer una interpretación con intención también de provocación, ¿sí? Cuando hablas de esos tres saberes, pareciera ser que sigues insistiendo en la enseñanza, seguir insistiendo en la enseñanza. O sea, unos adultos asumen que es los que saben qué tienen que aprender los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Tú te has imaginado una escuela que solo funcione cotidianamente? Está bien, necesitamos la escuela, desde luego. Además, digamos, hay familias y comunidades, insisto, con tantos problemas, con tanto veneno y con pocos dones, que es mejor ayudarse con la escuela. Pero ¿cómo te imaginarías una escuela que solo funcionara en torno a las motivaciones intrínsecas y verdaderos entusiasmos de aprendizaje de los niños y niñas todos los días? O sea, lo que realmente los niños y niñas quieran aprender, lo que ellos quieran aprender, y hay unos adultos ahí que los acompañan en eso que ellos quieren aprender, pero no seguir suponiendo que son los 20 niños en un colegio privado, ¿sí?
o los 40 y pico en un colegio público que todos a las 8 de la mañana tienen que aprender geografía y a las 9 de la mañana tienen que aprender a derivar. Todos, pero sabemos, todas y todos los que hemos estudiado sobre estos temas, sabemos que es imposible que a las 8 de la mañana todos los 20 niños y niñas quieran aprender geografía o a las 9 de la mañana aprender álgebra lineal, no quieren. ¿Te has imaginado una escuela? ¿Te has imaginado el gimnasio moderno con ese campus tan bonito donde todos los niños y niñas, bueno, niñas no sé si una de las razones por las cuales te echaron allá del gimnasio moderno es porque quería llevar niñas al gimnasio moderno, pero ¿te has imaginado un campus tan hermoso como el del gimnasio moderno donde los niños entran y solo hacen lo que quieran? Me acordé de la historia que desafortunadamente los que hacen esas entrevistas no profundizan más en esos detalles. Cuando Ginás cuenta que solo iba al gimnasio moderno en el recreo, él cuenta, me imagino que tú has visto cómo lo cuenta Ginás, el científico del cerebro, y él dice que él aprendía todo lo que le gustaba en la casa, pero para poder, digamos, para poder suspender un poco, para hacer el recreo, iba cuando salían al recreo del gimnasio moderno, se metía al colegio al recreo, porque él aprendía era con su abuelo y aprendía con las personas que visitaban su casa. Entonces, sin desviar un poco la pregunta, ¿te has imaginado eso? O sea, una escuela donde son los niños y niñas los que definen lo que quieren aprender, pero no son los currículos y no son las prácticas adultocéntricas, sino son los entusiasmos verdaderos de los niños y niñas, las verdaderas motivaciones intrínsecas. ¿Te has imaginado una escuela de ese tipo? Por supuesto que sí, pero antes de contestarte, déjame decirle a nuestros oyentes que me acordé del nombre de la autora que estaba buscando, que se llama Martha Nussbaum, ¿sí? Que era la que mencionaba antes, o si no, después se me olvida decirlo. Y en segundo lugar, mira, en el gimnasio moderno, los que crecimos allí, hacíamos lo que queríamos, pero no lo que nos daba la gana. Sí, y ahí es donde está la diferencia de una cultura, digamos, de la eticidad y de lo comunitario, ¿sí? O por lo menos, pues claro, habrá muchos que no, digamos, yo estoy hablando aquí de cómo me trataron y de cómo crecí, cómo me educaron, pues, pero de manera Juan Carlos, general, quiero hacer ahí sí. una pequeña precisión. Para nosotros hacer lo que le da la gana es hacer lo que tiene ganas Sí, de hacer. de acuerdo, pero tú me entiendes, ¿sí me entiendes? Es decir, una persona que hace lo que quiere, Más o menos. bueno, el matiz te lo acepto, Felipe, pero no hay nada más arbitrario que una persona que hace lo que le da la gana, ¿sí? Es a eso a lo que me refiero, que haga lo que quiera, sí, pero no lo que le da la gana, pues si le da la gana pasarse el semáforo, pues no lo puede hacer, evidentemente, si está en rojo, quiero decir. Ahora, pero la pregunta de Erwin, miren, yo te contesto con los instrumentos que están a nuestro alcance, ¿sí? Y no es que me quiera escapar de la pregunta que me parece además bellamente provocadora. Que lo decida la escuela, que la escuela decida eso, ¿sí? Que la escuela con los instrumentos que hay en la ley y con los instrumentos que le otorgó la Constitución es que no lo pusieron así, dijeron diseñen la escuela que quieran, que hagan la lectura del contexto donde está, que hagan la lectura de las personas que van, que sean sensibles a esas personas, quiénes son, de dónde vienen, qué esperan. Mire, le voy a poner un ejemplo. Ahí en Agua Azul, donde vivo, va a haber una muy bonita sede de la UPTC. Sí, es una universidad que yo quiero mucho, allá en Tunja, una universidad muy grande, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La educación superior en Casanare, pues hasta ahora está despegando y hay buenas alternativas. La UPTC en Agua Azul. Agua Azul es un pueblo que tiene 30,000 habitantes. Y usted mira las carreras de la UPTC, derecho, economía, pero por Dios, uno dice, ¿y por qué no hay aquí cosas relacionadas con el agro, con la agroindustria, con los pájaros, con la tierra, o sea, nos hace falta leer el contexto, ¿sí? Estamos un poco cooptados por la fuerza, y lo voy a decir, digamos, deliberadamente, de los mercados. Y en ese sentido yo a ustedes sí les doy la razón. Evidentemente la escuela tiene que ser contracultural y le ha faltado ser contracultural. Le ha faltado muchísimo ir un poco en contravía. Ahora bien, te hago un matiz, Erwin, querido. Yo sí creo que si quieres educar a alguien,
pues no lo eduques demasiado, ¿cierto? Juan Carlos, permíteme un pequeño comentario, pero además en las instituciones educativas y el mercado saben que esos posibles estudiantes de esa institución que mencionas allá en Casanare son hijos e hijas de familias y comunidades que le dicen, nosotros queremos que usted sea doctor, usted que se va a poner a seguir estudiando sobre el campo, usted qué le interesa el campo, usted sea doctor. Entonces, por eso el mercado les ofrece querer ser doctor. Después no consiguen ni con qué pagar la deuda que hicieron para celebrar su graduación, pero hay que hacerse doctor. Y no voy a referirme, ya lo he mencionado varias veces, el reciente estudio del profesor Garay sobre inmovilidad social, pero quería decirte que ahí nuevamente está presente esos monstruos de la familia y la comunidad que están reproduciendo ese adultocentrismo y esa escolaridad obligatoria que no permite esa perspectiva que tú planteas. Gracias, Juan Carlos. No, a ti, pero déjame hacer una acotación sobre lo de Garay, que yo lo conocí en detalle. Garay tiene razón, Jorge Luis, estás hablando de Garay. Claro que es verdad, ahí hay una presión un poco, digamos, prestada por el entorno que de alguna manera teledirige la oferta educativa, ¿sí? Estamos un poco cooptados, hay que tener valor para ir en contra de lo que nos piden los papás o de lo que nos pide el mercado. Pero por el otro lado, seamos moderados, también hay que decir que la educación es un factor de movilización social, ¿sí? Y hoy en día una persona, digamos, se moviliza más fácilmente si está más educada que si no lo está. Y eso, desde una perspectiva histórica, es evidente, ¿sí? Es completamente evidente. Pero déjame volver, digamos, al matiz que te iba a hacer con los niños. Es que tú me hiciste una pregunta muy a quemarropa y me encanta, ¿sí? ¿Te has imaginado una escuela así? Es que no he hecho otra cosa en la vida que tratar de hacerlo, ¿sí? De tratar de hacerlo. ¿Sí? En parte lo he logrado y en parte no. Ahora bien, un niño también necesita del adulto, ¿sí? No podríamos dejar el niño a merced de sí mismo solamente, ¿sí? El niño necesita la seguridad del adulto, de un adulto sofisticado, de un adulto sensible, de un adulto que no lo agobie, que no lo deje a la intemperie, ¿sí? Pero que al mismo tiempo le vaya dando posibilidades de que él vaya solito, ¿sí? Es decir, tampoco podemos hacer, si me permites la expresión, una cierta cosa absoluta de que el niño se manda así solo. No. El niño no se manda así solo. El niño también necesita las seguridades de un adulto sensible, de un adulto culto, de un adulto que lo entienda, que lo respete, que lo valore, pero que le diga en un momento dado, digámoslo así, de ahí viene Paidos Aligain, ¿no? La educación, la pedagogía no era sino una forma de conducir al niño. Y en esa conducción hay que hacerle, digámoslo así, un poco, como decían los antiguos, un poco de fuercita. Te voy a poner un ejemplo, y otra vez del bendito gimnasio moderno. El gimnasio moderno es un colegio laico, no pertenece a ninguna institución religiosa, al contrario, ¿sí? Quedó aislado de Colombia y del gobierno de ese momento, que era el gobierno del doctor Carlos R. Estrepo, ¿sí? Un conservador moderado que había fundado la Unión Republicana en 1914 y le había disputado el gobierno a Reyes, bueno, en fin. ¿Y por qué quedó aislado? Porque era un colegio de civiles, liberales, tal cual masón. El colegio no se asociaba ni a la hegemonía conservadora dominante, ni a la Iglesia Católica. Era un colegio, digamos, moderno. No tenía nombre de santo, ni tenía nombre de árbol, ni tenía nombre de nada. Era un gimnasio moderno. ¿Sí? Han pasado más de 100 años, por supuesto. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que en 1954, óiganlo bien, 40 y tantos años después, el colegio construye una capilla en un lenguaje arquitectónico profundamente distinto al lenguaje arquitectónico que conocemos hoy y que gracias a Dios es patrimonio nacional, o si no, quién sabe qué hubiera pasado con el paso de los años. A nosotros nunca nos obligaron a ir a misa, nos hacían fuercita, ¿sí? Y yo con el tiempo comprendí que ir a misa era sobre todo un acto estético, ¿sí?
por ver aquellos vitrales, por oír el órgano, por estar con los compañeros, por oír algo, pero no era un tema doctrinario, ¿sí? Entonces, se es más liberal en una charla como estas, cuando tú dejas que el otro entre, ¿sí? Y en ese sentido, el otro habita en ti de alguna manera y tú lo comprendes, pero en el caso del niño, no se puede hacer demagogia con el niño, es decir, el niño no se manda solo tampoco. Las motivaciones del niño, por supuesto que hay que tenerlas en cuenta. Las motivaciones de los jóvenes, por supuesto que hay que tenerlas en cuenta. Es más, si no se tienen en cuenta, probablemente se le quita fuerza y se le quita interés al asunto educativo. Pero ellas mismas pueden entrar, digamos, en una especie de, digámoslo así, de solipsismo, ¿sí? Y yo lo he visto, los adolescentes también necesitan, no, hoy vamos a leer esto, que es bueno para ustedes, porque aquí viene mi tercer argumento para la pregunta de Felipe inicial, que es muy bonita, ¿de dónde me empiezo a separar yo? Bueno, la primera, con las normas que ya dije, la Constitución y la ley, ahí están los elementos para hacer la escuela, y no hemos estado, hay que decirlo, nos ha faltado valor, ¿sí? Nos ha faltado valor y yo creo que el gremio tiene que hacer, digamos, un acto de reflexión muy fuerte, decir qué nos ha pasado, que ahí teníamos los elementos. Siempre la culpa es de los otros, del sistema, del gobierno, del secretario de Educación de turno, del ministro de turno o de la ministra de turno. No, hágalo usted, ahí estaba, hombre, ahí estaba y se puede hacer. Y yo conozco experiencias muy valiosas del sector privado y del sector oficial que han hecho una interpretación bellísima de las normas, que además a eso nos invita. Entonces, y el tercero, la tercera como pequeña amorosa separación, es esta que acabo de nombrar o que se desprende de lo que acabo de nombrar y es la siguiente, y es, de todas maneras, los chicos que van a un colegio o a una escuela, que ya sabemos que es un medio que puede resultar adormecedor, que puede resultar insufrible, tienen que, y ahí es donde vienen los maestros, yo sufro tanto con los maestros, tienen que acceder a la cultura universal, ¿sí? Algunos hitos de la cultura universal en las letras, en los números, en las artes, en las ciencias. Yo le agradezco a los colegios que transmitan eso se transmite. Mire, existió un señor que se llamaba el Dante, existió un señor que se llamaba don Antonio Machado, existió una señora que se llamaba Madame Curie. Vengan, les cuento cómo funciona eso. Ella inventó ese tipo de cosas. Depende cómo se hagan. Si se hacen en una narrativa, digámoslo así, dulce, seductora, son profundamente valiosas. Miren, a mí me aterra, y lo digo tal vez porque me estoy empezando a envejecer, me aterra el desconocimiento absoluto de la cultura en términos universales que tienen los jóvenes hoy, en historia, en literatura, bueno, y en ciencia, ¿sí? Juan Carlos, y de pronto ese desconocimiento puede tener que ver con que le hicieron demasiada fuercita cuando eran niños y niñas. Sí, puede ser que le hicieron demasiada fuercita. Por eso el tema de la fuercita es un tema muy crítico y hay que analizar cuánta fuercita, sobre todo en una sociedad tan autoritaria como la que vivimos. Pues Juan Carlos, como se nos ha pasado el tiempo y ya se nos va a acabar el tiempo, pero no podemos dejar de compartirte por lo menos un par de preguntas de nuestra audiencia. Aquí Andrea, que habitualmente ella las formula, pero como decíamos al principio, tiene un poco de molestia en la garganta, nos las ha escrito. Entonces, te las voy a leer dos preguntas de la audiencia, una de ellas de Matías Arango, que es un asiduo participante de estos encuentros, y dice: educar es acompañar a florecer, el florecer lo determina la clase social. Y te la voy a juntar con otra que hace Héctor Arenas, que dice: educar es transmitir conocimientos. Ya probablemente te referiste a ello, pero bueno, están esas dos preguntas para que cerremos este emocionante encuentro donde surgen muchas preguntas. Eso de la fuercita, va a tocar hacer un encuentro solo para hablar de la fuercita y los efectos de la fuercita que está produciendo en esta sociedad tanta fuercita.
Por favor, Juan Carlos, esas dos preguntas, la de Matías Arango y de Héctor Arenas, y nos vamos a despedir. Gracias. A ti, hombre. Mira, yo tengo que reconocer que hay dos educaciones en Colombia. Sí, lo digo sin ambajes. Hay una educación para unos y una educación para otros. Eso es verdad, sí. Y lo que hay que hacer en este país es fortalecer la educación pública, sí. Y cada vez entregar más dinero a la educación pública. Eso no quiere decir que la educación privada o así llamada no sea legítima. De hecho, está consagrada y tal, sí. Pero los países desarrollados verdaderamente tienen sistemas públicos de educación muy fuertes, donde más o menos todo el mundo recibe la misma educación. Nosotros hemos hecho esfuerzos importantes en eso. También hay que reconocerlo. ¿Sí? Yo mismo allá en los territorios veo los esfuerzos, pero nos falta mucho tiempo. ¿Sí? De hecho, el colegio que yo dirijo es un colegio privado y hay que sacarlo digamos, de su autismo como a todos los colegios privados y ponerlos a funcionar, digamos, en términos de lo comunitario. Vuelvo a eso. ¿Sí? Entonces, sí, aunque no es privilegio de la clase social, pues la pregunta en ese sentido, pues yo la formularía de otra manera. Yo lo que diría es, la pregunta me lleva a responder el inaplazable fortalecimiento de lo público, ¿sí? Y la importancia de lo público. Hemos mejorado. Si tú echas para atrás, bueno, los porcentajes son increíbles. Hoy en día, pues podemos estar en 70-30 o 75-25. Y está bien que haya en las sociedades unos colegios privados que pongan unos énfasis en una cosa, pero todo el mundo debería tener educación de calidad pública. Eso no se discute más, ¿sí? Eso es una agenda, pero es que hasta ahora la agenda de la educación aparece, ¿sí? Es que antes no aparecía, antes no era obligatorio educar a la gente. No era obligatorio, usted podía no mandar al hijo a la escuela, pero ni siquiera a la escuela de la casa, que tampoco había, vaya, trabaje mi hijo, que eso estudiar no sirve para nada. Entonces, ahí hay una inequidad muy fuerte, por tanto, yo contestaría eso de esa manera. Y en cuanto a la pregunta de Héctor, sí, ya me he referido a ello. No, pues si educar fuera transmitir conocimientos, apague y vámonos, ¿sí? Apague y vámonos. O sea, ya, digamos, dediquémonos a otra cosa. Si hay algo que demostró el virus, es la falta de contacto. ¿Cómo nos hace la falta de contacto? ¿Cómo nos hace de falta tener a los estudiantes ahí? ¿Cómo nos hace falta el acto de presencia del maestro? ¿Sí? Y en ese sentido, lo que transmite un maestro es mucho, pero mucho más que un simple conocimiento, que por lo demás es pasto del olvido, casi siempre el conocimiento. Lo que sí no es pasto del olvido es la actitud que te generó tu maestro, el compromiso que te hizo ver, la dignidad que te transmitió, los valores universales que te transmitieron, ¿sí? La dignidad de los seres humanos. De eso tenemos que hablar los maestros, no solamente de los algoritmos o los puntos de ebullición del mercurio. Sí. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, quedan muchas Sí. Yo los felicito a ustedes. Consideraciones para tratar. Nuevamente, por tu amabilidad de aceptar esta invitación. Ojalá que esta sea una de muchas otras. Nuevamente, un saludo especial a Ángela María para que se mejore de su piel, que recibió mucho sol ayer en actividades de juego libre y de parkour. Nuevamente gracias a Felipe, gracias. Andrea, que hace posible esto, que está atrás allá, Andrea Castaño, de las redes de Alternativas Educativas en Cali. ¿Ibas a decir algo, Juan Carlos? Sí, una cosa, yo encantado de volver, de verdad, encantado, pero si por alguna razón no me encuentro, hazme una fuercita, que con seguridad volveré. A veces uno necesita una fuerza. La persistencia y la fuercita, eso habría que mirarlo, ¿no? Porque acuérdate que mencionaste a los pedagogos. Recuerda que muchas veces los pedagogos llevaban arrastras a los niños al lugar donde arrastras. Acuérdate que los pedagogos, y hay que mirar, sí, muy interesante lo que decías el ejemplo que debe haber un maestro, una maestra, pero tú sabes cuáles son las condiciones de salud física y de salud emocional de muchos maestros y maestras, y en qué monstruos de familias y comunidades se formaron esos maestros y maestras. Entonces, el asunto es que necesitamos
fortalecer también esos procesos de familias y comunidades para dialogar, como decíamos. Pero bueno, tenemos mucho por conversar. Nuevamente recordar que esto lo hacemos desde el Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia, desde el proceso de desescolarización colaborativa, un grupo de personas que estamos investigando también de forma participativa sobre alternativas educativas. Y como decía, hacemos parte del primer Congreso colombiano y Encuentro Latinoamericano en Educación de Ciencias Sociales. Y bueno, muchas gracias a nuestra audiencia en un día no habitual, pero como ya saben, esto va a quedar grabado y lo hacemos circular también por las redes sociales. Muchas gracias a todas y todos. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, Erwin. Gracias, Felipe. Saludos, gracias. Gracias. Y a Gabriela, son dos chicas las que acompaño. Vale. Gracias.